Bueno, vamos a empezar la explicación de la Vía Dolorosa. Esto va a ser un poquito difícil hacerlo en un video que no nos tardemos mucho, entonces voy a ser muy concreta, o sea, les voy a explicar por qué es difícil la explicación de esta parte. Porque esta parte de vivir el Vía Crucis que recordamos en la Vía Dolorosa es una devoción que se basa mucho en la tradición, tiene su fundamento en la escritura, pero mucho en la tradición también. Es también difícil pensar que sabemos exactamente los lugares que se recorrieron. Existe, gracias a la tradición, una cierta certeza en la medida en la que hay referencia a que desde los primeros siglos, desde el primer siglo, cuando Jesús falleció, tiempo después, esta devoción ya se llevaba a cabo, no como el Vía Crucis. Esto es un nombre que se le da después, es un nombre que viene en latín, que significa camino a la cruz, y el camino de la cruz. Y lo que pasa es, dicen, la primera, es hermoso pensarlo así, pero seguro que lo fue, que la primera que llevaba esta devoción era la Virgen María. Entonces se sabe por algunos escritos que desde los primeros cristianos había una devoción a recorrer los lugares de la Vía Dolorosa que había pasado Jesús con los evangelios en la mano, recordando los hechos. El problema está en que las estaciones no todas están en los evangelios. Entonces, si hacemos un recuento, son 14 estaciones, que esto también fue definido mucho tiempo después, por el siglo XIV, por los franciscanos, pero inicialmente, aunque fuesen un poco más, un poco menos, en sí es dentro de estas 14 estaciones que vamos recordando en la Vía Dolorosa, solo la primera, la segunda, la quinta, la octava, la décima, la onceava, la terceava y la catorceava tienen su fundamento en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que la otra mitad no. O sea, que ni la tercera, ni la cuarta, ni la sexta, ni la séptima, se me hace que ya, me falta ni la tercera, ni la cuarta, ni la sexta, ni la séptima, ni la novena, tienen fundamento, ¿verdad? O sea, bueno, su fundamento es la tradición, no tienen un fundamento bíblico, una cita bíblica. Sin embargo, como quiera, hay referencias que nos hacen entender. O sea, también al principio se referían que había 7 caídas de Jesús, haciendo relación a un texto bíblico, si quieren apuntar ahí porque no está puesto en la filmina, haciendo referencia a un texto bíblico que hablaba de las 7 caídas del santo, ¿verdad? De Proverbios, que dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces estas 7 veces que cae el justo, que es Jesús, vienen representadas en el Vía Crucis. Al principio eran tal cual las 7 caídas, y después estas fueron sustituidas por cosas que sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos las 3 caídas, y después de eso la ayuda del cirineo, porque obviamente que si necesitó ayuda es porque se cayó, ¿verdad? El encuentro con las mujeres, porque también para poder tener un diálogo, cuando la rutina rumbo al Calvario era irle dando con los flagelos y irlo apurando, pues no se puede prestar eso para un diálogo. Entonces, si hay un diálogo con ellas que lo marca la escritura, pues hay una caída, hay una pausa, sí, que es permitida por los soldados porque no hay más remedio, ¿verdad? Igual el encuentro con la Verónica y el encuentro con su madre. Entonces son estas 4 que probablemente fueron caídas, y las otras 3 que se mencionan, ¿verdad? Entonces, basado en esta cita bíblica, Proverbios 24:16. Y después ya cada una sí va teniendo un fundamento bíblico. Digo, yo de verdad ruego
que lean todos los evangelios, cuando menos esta parte, no sé, o los escuchen en audio, o cuando menos uno, para que ya se lleven la referencia de estos datos. Entonces, bueno, la primera estación tendrá que ver con Mateo 27 del 23 al 26. Y dice específicamente, dice, el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pues, pero ellos gritaban aún más, diciendo, que sea, crucifícalo, crucifícalo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos y delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondieron todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces esto habla de la primera estación, que es Jesús condenado a muerte. La segunda estación, Jesús toma su cruz. Este igual tiene fundamento en Juan, las dos citas, el capítulo 19, versículo 5 y el versículo 17, donde dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí al hombre. Y en el 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado Calavera, en hebreo Gólgota. Y entonces hace referencia al recorrido. Entonces también ayudaba para decir desde dónde a dónde hacían el recorrido. Y entonces empezaban a hacerlo desde el pretorio de Pilatos, ¿verdad? Y entonces después la tercera estación cae por primera vez. Esto no hay una referencia, hay citas bíblicas de las que se hablan de lo que Jesús iba a sufrir, de los golpes, entonces se utilizan para reflexionar en este momento, pero no existe un texto bíblico que dice que Jesús se cayó, ¿verdad? Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre, tampoco existe el texto bíblico que lo diga. Después hay, pero en la tradición lo dice, ¿no? O sea, esta es la parte en la que la escritura se enriquece con la tradición, ¿verdad? Entonces luego pasan la quinta estación, dice, Simón de Cirene le ayuda a llevar su cruz. Y entonces en Lucas 23-26 tendremos que dice, llevándolo, tomaron un cierto Simón de Cirene que venía del campo, le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. O sea que hay una constancia, ¿verdad? de este momento. Dice, sexta estación, Verónica limpia el rostro de Jesús. Tampoco hay un texto en la Sagrada Escritura que hable de eso. Hace referencia a que se encuentra con las mujeres y que le seguían las mujeres. Entonces, por eso sabemos que puede haber sucedido y la tradición lo dice. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Igualmente, las caídas no son mencionadas. Octava estación, Jesús consuela a las mujeres. Esto es parte del texto bíblico. En Lucas 23, 27, 31, donde les dice que no lloren, que más les valdría que llorar por sus hijos, ¿verdad? No lloren por mí, sino lloren por sus hijos, porque si esto hacen con el árbol verde, que no harán en el seco. Entonces, después sigue, sigue la novena estación, Jesús cae por tercera vez, igual no hay texto bíblico. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras, y esto entra en los textos bíblicos. En la parte de Juan, donde habla del despojo de sus vestiduras, que dice, reparto de los vestidos. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 lotes, uno para cada soldado. Tomaron también la túnica que no tenía costura. Estaba tejida en una sola pieza de arriba abajo. Este texto es bellísimo. Este significado de que la túnica de Jesús fuera sin costura significaba que era el traje de novio. Jesús estaba vestido para las bodas del Cordero, para casarse con nosotros, su iglesia. Es por eso dijeron, mejor no romperla, echemos suerte a ver quién le toca, para que se cumpliera la escritura. Se han repartido mis vestidos, han echado suertes mi túnica, ¿verdad? Le despojan de su vestidura. 11ª estación, o sea, la 11ª estación, Jesús es clavado en la cruz. Y también hace referencia a Lucas, que igual habla de este pasaje. Lucas habla de cómo Jesús es clavado en la cruz y que es crucificado junto con los malhechores, ¿verdad?
Y entonces dice, llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron ahí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando suertes. Y entonces sucede esto que es clavado, porque dice, y llegando al Calvario lo crucificaron. Da sustento que sucede. 12ª estación, Jesús muere en la cruz. Y esto lo tendremos igual en Juan. Juan 19, 28, 29. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama el hisopo con una esponja empapada en vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando tocó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Quiere decir que expiró, ¿verdad? Y también esto está relacionado tiene su sustento en otras citas bíblicas, ¿verdad? Tenemos esta estación que es la 12ª estación, que Jesús muere en la cruz. Dice, está en Mateo, está en Marcos, en Lucas y en Juan. O sea, casi todo esto viene en todos los evangelios. Nadie de ellos se saltan los detalles, o cada uno enfatiza en unas cosas más, en otras menos, ¿verdad? Pero normalmente todos lo tocan. Y luego, 13ª estación, o sea, la 13ª estación, Jesús es bajado de la cruz. Y igual acá en la narración se habla de la sepultura, ¿verdad? Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, fueron y lo retiraron el cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Ahí pues pusieron a Jesús, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca. ¿Verdad? Ahí donde es puesto que es bajado de la cruz, y se junta con la 14ª estación, que es puesto en el sepulcro. ¿Verdad? Que igual lo mencionan todos. Entonces, esta devoción, les digo, se fue pues enriqueciendo con el tiempo. Se habla de que por la primera devota pues es María, y después se dice que para el siglo IV una santa había ido a visitar los lugares santos y había observado y narra en sus libros que la gente dice, la española Silvia Eteria peregrinó a Tierra Santa en el siglo IV, y en sus narraciones dice que veía seguidores de Cristo, o sea, fervientes, recorriendo las estaciones del Calvario en Semana Santa, ¿verdad? Y entonces, después de esto, les digo que va prosperando la devoción. Hay más seguidores de esta devoción. Entre ellos está primero el dominico. El dominico está el beato Álvaro de Córdoba, los franciscanos, que al mismo tiempo, un poco antes, cuando recuperan los lugares santos, que es en el siglo XIV, pues hacen también más fuerte esta devoción, ¿verdad? Que mucho era la corriente de San Francisco de basarse en las imágenes para transmitir y tener las devociones, como lo fue la representación del nacimiento de Jesús, las pastorelas, bueno, igual en el Via Crucis. Entonces ya estaban más marcados los lugares, ellos establecieron que fuesen solo 14 estaciones, unificar el rezo, lo que se meditaba en cada estación, y así se fue pues acrecentando la devoción, hasta que hace poco, como en el siglo XX, alguien o varias corrientes han decidido agregarle la 15ª estación, para no quedarnos en la muerte de Jesús, sino mencionar también su resurrección. Pero pues en realidad este es un ejercicio
que habla del camino a la cruz, ¿verdad? No es porque lo dejemos en el sepulcro, sino que es eso. Esta devoción es hermosísima, es unirnos a Él. Su madre lo recordaba, no es porque que queramos recordar solo el sufrimiento, sino porque de contemplar la cruz, de contemplar su amor, entenderemos muchas otras cosas. Eso todos los santos lo han recomendado, muchos tenían esa devoción, y obviamente es el día viernes, se puede, no necesariamente un viernes santo, todos los viernes pudiéramos rezar el Vía Crucis, por ser el día en que sucedió, o diariamente cuando quisiéramos, pero bueno, es un profundo ejercicio. Yo creo que, no sé, ¿qué les puedo decir de ir viviendo la vía dolorosa? Pues, no sé, cada quien que se rete a quererse encontrar con Cristo, ¿verdad? A lo mejor ofrecer sus sufrimientos, a lo mejor no los tiene, a lo mejor pedirlos, a lo mejor agradecerle cada paso, cada amor dado en cada momento tan difícil de su camino a la cruz, ¿verdad? Poder ser, aunque sea un auxilio, un bálsamo para ese momento, irlo aferrándonos a nuestra cruz. A lo mejor cada paso que sea un apretar la cruz, amarla y quererla como Cristo la quiso. Eso es todo.